La ciudad romana de Herculano, sepultada en la devastadora erupción del Vesubio. Es la ciudad mejor conservada de la antigua Roma. La destrucción de su vecina Pompeya es legendaria. Pero la historia de Herculano es un misterio. ¿Cómo fue realmente su terrorífico final? Los huesos quedaron petrificados en su último instante de vida. Murieron en una fracción de segundo. Hoy en día, los científicos usan técnicas forenses e imágenes multiespectrales para descubrir la sorprendente verdad sobre la tragedia de Herculano. Leer estos papiros es el mayor reto de mi carrera profesional. ¿Cómo es posible que esta ciudad quedara tan bien conservada tras la erupción? Herculano cambia por completo nuestra idea de lo que ocurrió aquel día. ¿Podrán los nuevos hallazgos cambiar nuestra forma de ver la erupción volcánica más famosa de todos los tiempos? Para desvelar sus misterios, excavaremos esta extraordinaria tumba volcánica. Nos adentraremos en las antiguas edificaciones. Nos encontraremos cara a cara con sus desdichados habitantes y descubriremos los secretos de la gemela olvidada de Pompeya. Desmontando la historia. En la bahía de Nápoles, en Italia, yace enterrada una antigua maravilla. Herculano, una ciudad romana situada junto al Vesubio. En el 79 después de Cristo, el ardiente gigante entró en erupción, destruyendo esta ciudad y a su vecina Pompeya. En la actualidad, Pompeya es famosa en el mundo entero, pero en comparación con ella, Herculano es una desconocida. Bajo estas modernas calles se oculta un mundo perdido. Una ciudad enterrada bajo 23 metros de material volcánico, congelada en el tiempo durante unos 2000 años. Las calles atraviesan la ciudad flanqueadas por abrasados restos de tiendas, bares y viviendas. Calles que antes del desastre eran coloridas y vibrantes. En esta ciudad vivían más de 4000 personas. Y a tan solo 6 kilómetros al este dormía el volcán Vesubio. ¿Aportarán nuevos hallazgos, nuevos datos sobre la aterradora erupción? La ciudad abarca un área del tamaño de 30 campos de fútbol. Pero 3/4 permanecen enterrados. Andrew Wallace Hadrill es el director del proyecto de conservación de Herculano. Investiga cómo fueron las últimas horas de esta asombrosa ciudad. La misma erupción que destruyó Pompeya destruyó también Herculano. Pero al contrario que en Pompeya, el nivel de conservación aquí es excepcional. Herculano es una cápsula del tiempo volcánica. Quedó preservada en un instante, sepultando las claves de lo que ocurrió exactamente durante la erupción del Vesubio. Fijaos lo bien que está conservada esta casa. Aquí tenemos plantas superiores. En Pompeya la mayoría fueron destruidas. Y también queda madera. Mirad ese panel de madera que cubre la pared. El nivel de conservación es extraordinario. Pero los edificios no son lo único que quedó congelado en el tiempo. En su interior, los arqueólogos descubrieron miles de objetos. Una de las cosas más raras de Herculano es que sobrevivieron muchos muebles de madera. Aquí tenemos una cama, un maravilloso baúl y algo enternecedor, una cuna. El bebé estaba dentro cuando la encontraron. Los arqueólogos también hallaron restos de comida. Estos son higos. Herculano era famosa por sus higos. Dan ganas casi de comerlos. Y esta es mi favorita. Una hogaza de pan recién salida de la panadería con sus marcas en la corteza y todo. Herculano fue descubierta por casualidad en el siglo XVIII por un granjero que estaba cavando un pozo y se topó con un muro.
Actualmente los arqueólogos siguen excavando la ciudad sepultada bajo millones de toneladas de roca volcánica. En uno de los extremos emerge una gran villa. Lo que vemos es la pared de una gigantesca excavación. Y en el fondo está la villa. Solo hemos excavado una pequeña esquina, una 10ª parte del conjunto. El resto continúa en esa dirección. Al comienzo de la excavación de la villa, los obreros cavaron a mano unos estrechos túneles a través de la gruesa capa de roca volcánica. Tras más de 2 años de excavación, llegaron a una sala. Allí encontraron unos extraños cilindros negros desperdigados por el suelo y los estantes. Eran más de 170 rollos de papiro calcinados por el calor de la erupción. La primera biblioteca intacta del mundo antiguo. Un hallazgo impresionante. ¿Qué cuentan estos manuscritos sobre cómo era la vida a los pies del Vesubio? Los visitantes no pueden acceder a los túneles que atraviesan la villa. Pero Andrew cuenta con un permiso especial para explorar el claustrofóbico laberinto. Aquí estamos, bajo toneladas de material volcánico expulsado por el Vesubio, que se solidificó en una capa de roca dura. Estos túneles no se han tocado desde el siglo XVIII. Aquí abajo, justo al final de este túnel, fue donde se encontró la biblioteca de los papiros. La mayor parte de la biblioteca sigue bajo la roca volcánica. Solo una pequeña parte ha sido explorada. Esta es la pequeña sala en la que los investigadores de la villa encontraron cientos de papiros. Parecían trozos calcinados de carbón. Al principio los desecharon hasta que se dieron cuenta de lo valiosos que eran, pues llevaban palabras escritas. ¿Pero qué pone en esos papiros? Están tan calcinados que es virtualmente imposible leer la tinta negra sobre el papel negro. En la actualidad, los frágiles papiros se hallan aquí, en la Biblioteca Nacional de la Universidad de Nápoles. El papirólogo David Blank intenta descifrar estos misteriosos textos antiguos. Leer estos papiros, reconstruir los textos y extraer su significado es el mayor reto de mi carrera profesional. El descubrimiento de los papiros en el siglo XVIII causó furor. Gente de todas partes cruzó medio mundo para verlos. No tardaron en convertirse en moneda de cambio para los políticos. El rey de Nápoles le regaló 6 a Napoleón como ofrenda de paz. También les dio 18 a los británicos a cambio de 18 canguros vivos. Pero al mínimo intento por desenrollarlos, se deshacían en una nube de polvo. Muchos fueron destruidos por quienes trataron de leerlos. ¿Qué secretos ocultan estos manuscritos? Los papiros son extremadamente frágiles. Se deshacen al tocarlos. A veces hasta no hace falta ni tocarlos. Los hay que tienen agujeros porque algunas partes se han pegado. A simple vista es imposible leer los fragmentos dañados de los manuscritos. En los papiros que están mejor conservados, tenemos un fondo negro y la tinta encima, que es ligeramente brillante, pero apenas puede verse. Para descifrarlos, David utiliza una tecnología revolucionaria creada por la NASA y basada en imágenes multiespectrales. Este aparato separa la tinta del fondo usando distintas longitudes de onda de luz infrarroja. De repente, pudimos ver líneas enteras de letras y frases que se podían reconstruir formando un texto inteligible. Estamos usando tecnología de la era digital para leer algo que se escribió hace 2000 años. Es una maravilla. David cree que los papiros pueden contener información sobre la villa. Saber leer en la antigua Roma era una destreza muy poco común.
y poseer muchos libros y un lugar donde poder guardarlos y leerlos, es decir, una biblioteca, era un privilegio reservado a los más ricos. Descifrando algunos fragmentos, David descubrió que el autor de la mayoría de los manuscritos era un filósofo griego. Una pista esencial para averiguar la identidad del dueño de la villa. Ese filósofo tenía un patrón muy importante en Roma, Pisón, que era el suegro de Julio César, y por tanto, el tipo de persona que podía permitirse vivir en un lugar tan lujoso. Julio César es uno de los romanos más famosos de la historia. El dictador omnipotente de Roma. La villa de su suegro es una de las más impresionantes que se han hallado nunca. Su longitud es de unos 240 metros. En su interior encontramos las ruinas de lo que antaño fueron preciosos balcones, una piscina y un viñedo privado. Andrew opina que la villa de los papiros nos indica el tipo de ciudad que era Herculano. En su estado actual solo podemos imaginarnos el extraordinario tamaño y la belleza de este palacete. Esto era riqueza a la enésima potencia. Su dueño era el suegro de Julio César. Estaba en la cima de la sociedad romana. El descubrimiento de la villa y sus increíbles papiros revelaron que Herculano era mucho más rica e importante que su vecina Pompeya. Pompeya era la ciudad de las clases trabajadoras. Por otra parte, Herculano era como un destino vacacional. Toda esta zona era el patio de recreo de las élites romanas. La gente que se enriquecía gracias al imperio venía aquí a gastárselo en unas lujosas vacaciones. Los asombrosos tesoros de Herculano nos indican que fue una ciudad boyante destruida en medio de su apogeo. Sus habitantes abandonaron sus elegantes casas en un desesperado intento por escapar. ¿Por qué quedó Herculano tan bien conservada? ¿Cómo es posible que sobrevivieran tantas cosas a la erupción del volcán? La ciudad romana de Herculano. Una impresionante cápsula del tiempo. La misma erupción volcánica que destruyó Pompeya fosilizó esta ciudad. Los arqueólogos descubrieron muebles, alimentos y miles de rollos de papiro. El geólogo Guido Giordano investiga las causas de la conservación de la ciudad. Mirad esta casa. Está fantástica. La villa de los papiros pasó unos 2000 años encerrada en un capullo de ceniza volcánica. Cuando los arqueólogos descubrieron estas salas, vieron que las vigas de madera del techo estaban completamente negras. En las siguientes excavaciones, hallaron elaborados frescos en los que el color amarillo original se había tornado rojo intenso. Dos indicios de una fuerza destructora hasta entonces nunca vista en las inmediaciones de Pompeya. ¿Cómo se explica que todo esto sobreviviera a la fuerza apocalíptica de un volcán? Guido investiga las rocas volcánicas que cubren el yacimiento. Esta pared mide unos 24 metros. Si se derrumbara, sepultaría toda la ciudad por completo. Guido explica que las distintas capas de sedimentos forman una huella dactilar volcánica. Nos cuentan lo que ocurrió el día de la erupción. Se ven claramente las capas y los cambios de color. La parte de abajo es amarilla y luego se vuelve gris. Al examinar la textura y la estructura del sedimento, vemos que se crearon a partir de varios flujos piroclásticos. Durante las primeras 12 horas de erupción, el Vesubio expulsó gases y residuos al aire, creando una torre de 33 kilómetros hacia la estratosfera. Los vientos del noroeste la dirigen hacia Pompeya, por lo que Herculano, que está más al oeste, quedó resguardada al principio.
Durante la noche, la torre de cenizas colapsa. Un río de cenizas y gases ardientes fluye por la ladera del volcán, destruyendo todo en dirección a Herculano. 5 flujos más enterraron los edificios de la ciudad bajo gruesas capas de material volcánico, conservando las estructuras, los objetos y a las víctimas casi intactas. Así es como funcionan los flujos piroclásticos. Pero, ¿por qué no ardió la ciudad? Buenos días. ¿Qué tal? En su laboratorio de Roma, Guido prepara un experimento que resolverá el misterio. Empezamos extrayendo una muestra de madera de Herculano que sea del mismo tipo que el carbón hallado en los sedimentos. La introduce en un aparato llamado calorímetro para descubrir qué ocurrió con la madera durante la erupción. Siempre nos imaginamos la madera ardiendo con llamas, con oxígeno, en una hoguera. Pero un flujo piroclástico es una nube de gas tóxico. No hay llamas ni oxígeno, por lo que los objetos no pueden arder. Lo que vemos es que si calentamos algo, este trozo de madera, a gran temperatura, pero sin oxígeno, se carboniza, manteniendo su forma. Pero ¿cuánto calor se necesita para carbonizar una ciudad entera? Ahora repetiremos el experimento varias veces, aumentando la temperatura 50 grados cada vez. Después comparan con el microscopio las muestras modernas con las de Herculano. De este modo, obtienen la temperatura a la que se carbonizó la villa de los papiros. Los resultados indican que las muestras de carbón halladas en Herculano se carbonizaron a unos 500 grados centígrados, lo que serían aproximadamente 1000 Fahrenheit. En aquel entorno abrasador y carente de oxígeno, los objetos de madera y los rollos de papiro se transformaron en carbón. Una gruesa capa de ceniza se posó sobre la ciudad, aislándola como un envoltorio protector. Son esas circunstancias únicas las que nos han ayudado a aprender más sobre la antigua Roma 2000 años después. El Vesubio conservó los asombrosos tesoros de Herculano. Pero, ¿qué pasó con la gente que vivía allí? Cuando los arqueólogos desenterraron estos grandes arcos, descubrieron algo abrumador. Más de 300 esqueletos congelados en el tiempo. Entre ellos, mujeres y niños abrazados. Una madre protegiendo a su bebé. Un niño abrazado a su perro. Hoy en día, estos arcos de 490 metros están sobre la tierra, pero cuando el Vesubio entró en erupción, eran embarcaderos individuales. ¿Qué nos cuentan estas víctimas sobre la erupción volcánica más terrible de la historia? El antropólogo forense Pier Paolo Petrone busca respuestas. Quiere saber por qué murió tanta gente en el mismo sitio. Aquí tenemos a una mujer embarazada, tal como indican los huesos intactos de un feto hallado en su pelvis. Y aquí, aquí y aquí están sus otros 3 hijos y un hombre adulto, por lo que creemos que se movían en grupos familiares. A primera vista parece que esperaban a ser rescatados. Pero al examinar la posición de los cuerpos, Pier Paolo descubre que intentaban resguardarse. El embarcadero estaba lleno. En cada arco había unas 30 o 40 personas. Muchos yacían fuera o en la entrada. No había espacio suficiente para todos. ¿Por qué no intentaron escapar? Pier Paolo cree saber la respuesta.
Sabemos que estas personas conocían los terremotos porque 17 años antes, en el 62 después de Cristo, hubo un gran terremoto. Pocas horas antes de que empezara a manar magma del Vesubio, la presión provocó una serie de temblores. En Herculano la gente se refugiaba de un terremoto. Sabían que estos arcos eran un buen refugio, pero no sabían que el Vesubio era un volcán. Para ellos, solo era una bonita montaña. Para los habitantes de la bahía de Nápoles, el Vesubio no era más que un buen campo de cultivo. Su tierra rica en nutrientes les permitía cultivar vides y otras plantas. Pero los terremotos eran bastante habituales en la zona, y el del año 62 dañó gravemente los edificios de Herculano y Pompeya. Pero la gente no relacionó los terremotos con el Vesubio y siguió con su vida, ajena a la amenaza que se cernía a pocos metros. El Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo, pillando a todos por sorpresa. Cuando se dieron cuenta del peligro que corrían, ya era demasiado tarde. Pero entonces, ¿murieron ahogados con las cenizas que cayeron? En su laboratorio forense en Nápoles, Pierpaolo examina los esqueletos para determinar la causa de la muerte. Este cráneo tiene unas características muy interesantes. Está oscuro, marrón, tiene un corte limpio, fracturas, está completamente roto. Pierpaolo cree que los cráneos no se rompieron por un factor externo, sino interno. La presión dentro del cráneo debía ser muy alta porque el cerebro estaba hirviendo y la presión hizo que el cráneo se rompiera. Este cráneo explotó. Pierpaolo descubre un extraño residuo rojo en muchos de los huesos. Hemos hallado hierro y óxido de hierro, es decir, restos de sangre. La carne se evaporó tras la muerte de las víctimas. Es increíble. Hemos constatado que el calor de los flujos piroclásticos mató a esas personas. Por suerte, las víctimas murieron tan deprisa que no se percataron del horror que estaban experimentando. Los huesos quedaron petrificados en su último instante de vida, lo que nos dice que estas personas murieron en una fracción de segundo. No hubo tiempo para sentir dolor. Los flujos piroclásticos incineraron a las 300 personas que buscaron refugio en el puerto. ¿Quiénes fueron aquellas víctimas? ¿Y qué misterioso hallazgo descubriremos en la otra punta de la ciudad? A las 12 horas del comienzo de la erupción del Vesubio, una corriente letal de aire caliente y gases tóxicos bajó a toda velocidad por las laderas del volcán. Golpeó la lujosa ciudad costera de Herculano en cuestión de segundos. En los embarcaderos, 300 personas fueron incineradas instantáneamente. Pero ellas no fueron las únicas víctimas de la ira del Vesubio. En un edificio situado en la esquina de la calle principal, hay una habitación oculta. En su interior se hallan los restos de una cama de madera sobre un pedestal de piedra. Y en el centro, el esqueleto de un hombre sepultado mientras dormía. Dentro del cráneo estallado, nos sorprende un increíble hallazgo. Fragmentos de algo desconocido parecido al cristal. ¿Qué será ese extraño material? ¿Y qué podrá contarnos este hombre sobre la erupción volcánica más famosa de la historia? El hombre llevaba 2000 años enterrado en roca volcánica. El arqueólogo forense Pierpaolo Petrone es el primero en investigar su muerte. Cree que su cuerpo nos dará más datos sobre lo que ocurrió la noche de la erupción del Vesubio. Cuesta reconocer el cuerpo, pero se ve que esto es la cabeza. Esto es el tronco.
Brazos ya no tiene. Aquí está el fémur y el resto, la pelvis. El esqueleto y la cama de madera quedaron completamente carbonizados por el flujo piroclástico que engulló la habitación. Cuando empecé a examinarlo, estaba haciendo fotos y limpiando la ceniza de los huesos cuando vi que algo brillaba dentro del cráneo. Vi una especie de material negro parecido al cristal. Me quedé de piedra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pierpaolo se lleva el misterioso material a su laboratorio en la Universidad de Nápoles para analizarlo. Realizamos análisis bioquímicos del material y encontramos una alta concentración de ácidos grasos, así que sabemos que se trata del cerebro. En los embarcaderos el flujo piroclástico hirvió y evaporó los cerebros de las víctimas. Pero en la otra punta de la ciudad lo transformó en un material sólido, irregular y vítreo. Es un hallazgo fantástico, nunca visto. El proceso que se dio para obtener este resultado no es nada sencillo. Pierpaolo quiere averiguar qué diferencia había entre la casa y los embarcaderos. Los restos de la casa estuvieron sometidos a altísimas temperaturas, seguramente mucho más altas que las del puerto. Cuando el flujo piroclástico llegó al puerto, se mezcló con el viento del mar y se enfrió. Seguía lo suficientemente caliente como para evaporar tejidos y hervir cerebros, pero dejó los esqueletos intactos. No obstante, en las estrechas calles de la ciudad, el flujo mantuvo todo el calor, convirtiendo las casas en hornos. A mayor temperatura, el flujo carbonizó el esqueleto de la víctima en una fracción de segundo y transformó su cerebro. Aquel pobre desdichado murió solo en su casa. ¿Estaba enfermo? ¿No pudo escapar? Pierpaolo tiene otra teoría. Esto era un edificio público, la sede de los sacerdotes augustales, y siempre había alguien que vivía allí y cuidaba del edificio. Pierpaolo cree que los adinerados dueños de este edificio le obligaron a que se quedara para protegerlo y luego huyeron. Puede que temiera perder su trabajo o que fuese un guarda muy meticuloso, no se sabe, pero estaba aquí y murió aquí. Cuando el volcán entró en erupción, el guarda murió en su cama. Obedeció a sus patrones hasta el final. ¿Se obligó a la gente a quedarse a morir? En el corazón de la ciudad se halla una pista que nos ayudará a resolver este misterio y nos mostrará el lado oscuro de la vida en la antigua Roma. Cuando los arqueólogos desenterraron uno de los mayores edificios públicos de Herculano, la Basílica, descubrieron una estatua oculta entre las cenizas. Es de un hombre llamado Marco Nonio Balbo. Junto a él encontraron placas de mármol rotas con los nombres de los 500 habitantes de la ciudad. Muchos de ellos también se llamaban Marco Nonio. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Por qué tantos otros en Herculano se llamaban como él? El arqueólogo Andrew Wallace Hadrill se ha propuesto averiguarlo. Su investigación comienza en la plaza principal. Bueno, aquí le tenemos. Él era el pez gordo de Herculano. Aquí está su nombre, Marco Nonio Balbo. Y como vemos, era alguien importante. Fue pretor en Roma y procónsul, que significa gobernador provincial. Y los gobernadores provinciales ganaban mucho dinero.
En un altar cercano a la estatua, Andrew encuentra una segunda inscripción. Este armatoste de mármol es su tumba. Y esta gloriosa inscripción nos cuenta que fue un hombre generoso, un padre para la ciudad. Reconstruyó las murallas, las puertas de la ciudad, los caminos y hasta hizo una basílica. Aquel Marco Nonio era el habitante más importante de la ciudad. Pero en una casa cercana, Andrew encuentra el mismo nombre en un cartel colgado en una pared. Esta vez se trata de otra persona. Este cartel conmemora una disputa entre dos vecinos. Por un lado, Julia, y por otro, Marco Nonio Dama. Dama significa que venía de Damasco. Era sirio. El nuevo Marco Nonio era de Oriente Medio. ¿Quién era y qué hacía allí? Cuando el Imperio Romano se expandió por Europa, Oriente Medio y el norte de África, muchos habitantes de las tierras conquistadas fueron enviados a Roma como esclavos. Se les obligaba a realizar trabajos forzados. Y muchos permanecían encadenados día y noche. A los esclavos romanos se les permitía ganar dinero. Y al cabo de un tiempo, algunos lograban comprar su libertad. Al aprobar su liberación, el amo les tocaba la cabeza con una vara y los esclavos tomaban el nombre del amo. Andrew cree que el Marco Nonio original era un hombre rico que tenía esclavos y que el que figura en este cartel era un liberto. Por aquel entonces, si eras tan rico como Marco Nonio Balbo, tenías cientos de esclavos. Los fragmentos de las placas halladas en la Basílica de Herculano nos dan más datos sobre el adinerado esclavista. Estos son fragmentos de una inscripción enorme y juntándolos obtendremos más de 500 nombres. En la placa figuran los nombres de los ciudadanos romanos, sin incluir a los esclavos, que solo obtenían la ciudadanía una vez liberados. Aquí tenemos un pequeño grupo de hombres, llamados Marco Nonio. Marco Nonio Émiro, Marco Nonio Quartio, Marco Nonio Terpnus. Por sus nombres sabemos que no nacieron libres, sino esclavos. En total, Marco Nonio Balbo liberó a 25 esclavos. Herculano era el hogar de algunas de las personas más ricas del imperio. Cada familia tenía multitud de esclavos. En esta ciudad, un abismo separaba a los ciudadanos libres de los esclavos. Esta inscripción de los magistrados locales prohíbe tirar basura aquí, donde los depósitos de agua. Y dice que los hombres libres que lo hagan serán multados y los esclavos azotados. Los esclavos no podían abandonar la ciudad sin permiso. Pero cuando el Vesubio entró en erupción, ¿les obligaron a quedarse? Andrew investiga los objetos hallados junto a los 300 cuerpos de los embarcaderos. Muchos llevaban consigo objetos de valor, porque eso es lo que haces en una catástrofe. Coges todo lo que tenga valor y huyes. Los arqueólogos hallaron monedas de oro y joyas en algunos cuerpos. Los de los vecinos más ricos de Herculano. Pero otros no llevaban nada. Los más pobres de la ciudad. Estos esqueletos no son todos iguales. Algunos pertenecían a gente muy rica y otros a gente muy pobre. Unos tienen objetos muy valiosos y otros nada. Según Andrew, las víctimas que no tienen nada son esclavos. Cuando se produce un desastre, todos piensan lo mismo. Tengo que sobrevivir. Creían que en el puerto estarían a salvo, y allí se dirigieron todos juntos, ricos y pobres, libres y esclavos, jóvenes y ancianos. Pier Paolo quiere demostrar que las personas del puerto eran esclavos y amos.
Es increíble analizar la causa de la muerte de esas personas, pero también queremos saber quiénes eran. Analizando su ADN, averigua a qué etnia pertenecían. Lo más interesante es que descubrimos una gran diferencia entre las mujeres y los hombres. Todas ellas tenían el acervo genético típico del sur de Italia y el de 3 de los hombres era completamente diferente, lo que significa que provenían de otro lugar, probablemente de Oriente Medio. En Herculano, las personas de Oriente Medio solían ser esclavos. Tenemos más pruebas de que los esclavos trataron de huir con todos los demás. La erupción del Vesubio fue un suceso asombroso a la par que trágico. Cuando alcanzó el cenit, el terror unió a los esclavos y a los amos, que acabaron juntos en el embarcadero implorando piedad a los dioses. ¿Pero qué pasó con los otros 4.000 vecinos? ¿Siguen sus cuerpos sepultados en la roca? ¿El modo en que murieron hará que cambie nuestro modo de ver esta tragedia? En el 79 después de Cristo, la erupción volcánica más famosa de la historia destruyó Pompeya y Herculano, la ciudad vecina. Carbonizó a 300 personas, que se refugiaron en los embarcaderos del puerto. Pero la ciudad tenía 4.000 habitantes. ¿Qué pasó con el resto? El historiador Stephen Tuck quiere respuestas. Nadie sabe qué le pasó a la mayoría de los habitantes de Herculano. Solo se ha excavado un 25% de la ciudad original, por lo que la parte que queda podría estar repleta de víctimas. A pesar de eso, Stephen opina que las víctimas del puerto fueron algunos de los pocos desafortunados. Cree que la mayoría consiguió huir antes de que los flujos piroclásticos engulleran la ciudad. Muchos creen que hay víctimas más allá de las murallas de la ciudad que aún no han sido excavadas, en los caminos de la costa por los que huyeron y en los que murieron. Pero yo creo que si hemos encontrado tan pocos cuerpos es porque la gente sobrevivió. A 13 kilómetros de Herculano se halla la gran ciudad de Nápoles, donde Stephen espera encontrar pruebas que sustenten su teoría. Para averiguar si la gente sobrevivió, debemos buscar inscripciones grabadas en casas, tumbas y edificios públicos. Los romanos grababan sus nombres por todas partes. Esas inscripciones son indicios cruciales. En la época romana, había nombres que solo existían en determinadas comunidades o regiones. Así que si un nombre de Herculano aparece en otra comunidad, significará que esa persona se trasladó y tendremos un superviviente. Stephen hace de detective del mundo antiguo buscando nombres de Herculano en inscripciones de otras ciudades. Y no tarda en dar con un superviviente. Aquí tenemos un gran ejemplo, Caninius Botrio, que figura en el censo de Herculano del último año de la ciudad y aparece en una inscripción en Nápoles. Creo que no hay duda de que es el mismo hombre. Stephen descubre que no fue el único que salió con vida de Herculano. Lo más extraordinario sobre Caninius Botrio es que no solo logró sobrevivir a la erupción, sino que consiguió sacar a su familia de Herculano. En medio de aquel caos, él, su mujer y su hijo lograron escapar de algún modo. Pero la historia de Caninius Botrio no acaba aquí. Gracias al nombre de su esposa, Stephen descubre otro hecho interesante. Se llamaba Quininea y tenía el mismo patronímico que él, lo que nos indica que se trataba de una antigua esclava que se había casado con su amo. Pero en Herculano vivían más de 4.000 personas. ¿No hubo más supervivientes?
Aquí tenemos el registro de una inscripción hallada en Nápoles en 1535, que habla de un distrito desconocido hasta entonces, regido por el espléndido gobierno de Herculano. Esto indica que un gran número de supervivientes de Herculano se establecieron en Nápoles tras la erupción. Aquel terrible desastre natural dio lugar a miles de refugiados. Steven cree que muchos de ellos huyeron al pequeño pueblo de Cumas, a 32 kilómetros al oeste de Herculano. Antes de la erupción, en el año 79, Cumas era descrito como un lugar tranquilo y vacío, un pueblo semiabandonado. Pero de repente, después del año 81, se empezó a construir mucho. El emperador Tito impulsó un ambicioso proyecto de remodelación. Hizo un nuevo foro, calzadas, acueductos, un anfiteatro, templos, etc. Tenía que haber alguna razón. Y yo opino que fue la llegada de nuevos habitantes. El nuevo Cumas también debía estar conectado con el resto de Italia. Esta carretera y el arco que tenemos detrás, que hoy en día se llama Arco Felice, marcaban el inicio de la nueva autopista de la antigua Roma. El emperador la construyó tras la erupción del Vesubio, para conectar por primera vez Cumas con la red de caminos de Roma. Un proyecto de esa envergadura precisa mucho dinero y recursos. ¿Cómo financió el emperador estas nuevas infraestructuras? El patrimonio de la gente que murió en Herculano no se reducía a sus domicilios. Eran personas muy ricas que tenían muchas casas y propiedades, villas, viñedos, granjas, almacenes y demás, diseminadas por todo el imperio, y el emperador se valió de ellas para financiar esas obras y el realojo de los supervivientes. El emperador Tito hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudar a las víctimas de la terrible erupción del Vesubio. Se había producido un desastre natural que nadie entendía. Era aterrador, pero el emperador supo afrontarlo, usando ese dinero para mejorar la vida de los ciudadanos. Fue una buena gestión. Los supervivientes de Herculano se establecieron en otros lugares de la bahía de Nápoles. Todos conocemos la historia de la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano. Pero hay una historia después de esa, la de la gente que escapó, los supervivientes. Porque ahora, por primera vez, tenemos pruebas que indican que un gran número de personas logró salir con vida. Esta ciudad perfectamente conservada ha transformado el modo en el que veíamos la vida en el Imperio Romano y la erupción volcánica más famosa de la historia. La devastadora furia del Vesubio engulló la ciudad de Herculano. Pero los ardientes flujos piroclásticos la dejaron congelada en el tiempo. Aquella impresionante erupción conservó la vida tal como era hace 2000 años. Gracias a rollos de papiro calcinados, hemos descubierto cómo vivían y morían los antiguos romanos. Las 300 víctimas de los embarcaderos nos han mostrado el horror de aquel terrible día. Llevados por el pánico, tomaron la fatídica decisión de quedarse y sufrieron la brutalidad del Vesubio. Pero muchos lograron escapar y construir una nueva vida. Como el ave fénix, resurgiendo de las cenizas de la erupción volcánica más famosa de todos los tiempos.